La mina que cambió el color de unos ojos. Eduardo Franco Contreras sabía que estaría ansioso, que su entrenador intentaría calmarlo, que su esposa le diría bromeando que sin medalla no volviera a casa. Pero no contaba con el viento. El 11 de agosto de 2015 en Toronto, Canadá, le parecía que a la pista del estadio de atletismo la sacudía un tornado. El cielo había amanecido ligeramente nublado y él, que se preparaba para lanzar la jabalina y quedarse con algo, ojalá un algo de oro, pensó que si el chikungunya no había evitado que se subiera al avión, una ventisca tampoco le impediría tratar de vencer a sus 5 rivales. Tenía 32 años cuando conoció al hombre que le presentaría la jabalina, su entrenador Jessit Vergara. En abril de 2012, en una reunión, Vergara lo invitó a conocer el atletismo y en un par de semanas ya le hacía la introducción a la jabalina, la lanza y el disco. Nota a pie de foto. De lunes a viernes, Eduardo se levanta temprano para ir a entrenar lanzamiento de jabalina. La medalla más preciada que posee lo certifica como ganador del segundo puesto en los Juegos Panamericanos de Toronto, Canadá, en el 2015. Fotógrafo @César Romero para el Centro Nacional de Memoria Histórica. Me pusieron la jabalina en las manos y hubo química de inmediato. Me pareció tan bonita, lo nuestro fue amor a primera vista. No ha terminado la frase y sonríe. Eduardo Franco ya era invidente cuando la jabalina llegó a su vida. Un año más tarde aterrizó en Francia, al país que siempre añoró ver, para representar a Colombia en el Mundial de Atletismo para Deportistas Paralímpicos de Lyon. La conoció con los oídos y las manos. En Lyon visité una catedral católica. Nos contaron que quedaba en una parte muy alta y que fue construida en el año 180 o algo así. La estructura tenía círculos y triángulos, lo sentí. Nos bañamos en el río Ródano, jugamos con los patos. Estuvimos en algunos coliseos que los romanos usaron como cárceles y a través de la imaginación vi a los presos torturados y los restos del hijo de una reina que murió de 7 años y exhiben en una aldea, en una urna de cristal. Ocupó la 4ª posición. Récord para un colombiano en un mundial de atletismo para deportistas paralímpicos. Encima suyo se ubicaron un austriaco, un ruso y en el primer puesto un venezolano llamado Aníbal Bello. De sexto quedó otro colombiano, José Alexis Belisario. En 2015, en Canadá, Bello, Belisario y Eduardo Franco volvieron a encontrarse. El truco es romper el viento para que la jabalina pueda volar, me dijo mi entrenador. El 11 de agosto de 2015, con ayuda del profe Vergara, Eduardo Franco se paró al principio de la pista, de frente al terreno verde donde quedaban incrustadas las jabalinas. Los videos del evento lo muestran con una licra azul oscuro por encima de las rodillas, un esqueleto azul con franjas amarillas a los costados y gafas negras, atadas a la parte de atrás de la cabeza, que protegían sus ojos de cualquier destello de luz. Después de 3 lanzamientos, el colombiano Belisario tenía una marca difícil de alcanzar. La jabalina había volado más de 36 metros. La pelea era con el venezolano. En su 5º turno, el tiro definitivo, Eduardo Franco agarró con ambas manos su jabalina blanca y morada y la elevó sobre su hombro derecho. Su ansiedad tomó forma de ceño fruncido. El profe Vergara se paró al final de la pista sobre un costado y le indicó, un poquito a la derecha. Franco soltó la mano izquierda, empujó suavemente la jabalina a la derecha y dio 6 pasos con rapidez, 2 con el cuerpo hacia el frente y 4 con el cuerpo de lado, cruzando los pies, como si bailara al compás de los ba 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 con que su entrenador lo orientaba. Se detuvo exactamente donde termina la pista y lanzó la jabalina a una distancia que superó los 34 metros. Ese día, por una diferencia de 56 centímetros, Eduardo Franco ganó una medalla para Panamericana de plata. Gritó de la emoción. Al profe Vergara se le quebró la voz. Eduardo Franco aseguraba que ese es su trofeo más importante hasta ahora cuando una niña de 10 años ingresó a su casa e interrumpió su relato. La puerta estaba abierta. La pequeña meneaba su cadera de izquierda a derecha con su brazo izquierdo oculto detrás de su espalda. Abrió sus ojos cafés tanto como pudo. Parecía haber olvidado para qué entró. «Hola», dijo rápidamente. «Hola», contestó Franco, quien de inmediato reconoció la voz. «¿Tiene sed?» Ella asintió. «Es Juliana, la hija de un vecino», señaló al pararse hacia la cocina.
En menos de un minuto apareció con un vaso de jugo. Yo vine a conocer el zapato después de los 15 años. Solo usábamos cotizas algunas veces, eran un lujo. Caminábamos 1 hora para ir a la escuela descalzos, por un camino de herradura. No nos exigían usar uniforme y era un solo profesor para todas las clases. Tenía 5 hermanos y 5 hermanas. En la finca de papá hacíamos oficios varios como trabajar con el ganado y la guadaña o limpiar potreros. Recuerdo que todos íbamos al río a echar baño. A mamá le hacíamos muchas picardías como robarnos los huevos o el queso que guardaba. Qué buena fue mi infancia. Mi mayor placer era montar un caballo y echar a correr detrás de una res, atajarla y amarrarla. O hablar con Osvaldo, mi hermano menor. Eduardo Franco cierra los ojos y baja un poco la cara. Con delicadeza retira un par de lágrimas de su cara. Osvaldo me creía su ejemplo. Todo lo que yo hacía le parecía bien hecho. Hacía sus locuras, pero escuchaba mis consejos. Para él yo era el mejor militar. Fue un gran muchacho, murió de cáncer a los 22 años. Su cara se ve opaca. Todavía lloro cuando se van para el corral de la finca. Me prendo de las varetas y se me desgarran las lágrimas. Agacho la cabeza para que nadie me vea. Hablar de esto me pone muy triste. Siempre digo, si estuviera amputado montaría un caballo y haría lo que me gusta. Así ciego, quizá pueda montarlo, pero no lo puedo hacer correr porque no sé para dónde va. En las noches a menudo sueña con la finca de su padre, en la que creció con sus hermanos. Está en Paratebueno, un municipio cálido de Cundinamarca que baña el río Amarillo y limita con Casarana y Meta. En sus sueños ve todo el ganado, sombreros, colores resplandecientes, el sol y sombras, amaneceres. Se despierta, va a la cocina por un tinto y de un momento a otro ve. Recién ocurrió el accidente, soñaba que me perseguían cosas horribles. Eran dragones, figuras inmensas con cola, demonios. Todo se me venía encima. Despertaba y quería prender un bombillo para no verlos más, pero como no podía, le decía a Idalit, mi esposa, alúmbrame los ojos con una linterna. Aún si hablaba con ella, seguía viendo las figuras y me veía en un abismo. No hallaba la forma de espantarlas hasta que fui a la iglesia. Por eso para mí es tan importante. La iglesia cristiana le ayudó a desvanecer de su mente esos demonios, así como fue la ruta de escape del laberinto que creyó por un largo segundo solo podría evadir quitándose la vida. Al volver a Villavicencio mi plan era saludar a mis hijos, que todavía no sabían que había perdido la vista, y hacerme a un lado. Ellos siempre habían visto en mí a un héroe, un triunfador, un hombre que se imponía retos y los cumplía. Creía que por estar ciego ya no podría ser su ejemplo, que no tendría nada para mostrarles, y tomé la decisión de suicidarme. Empecé a aislarme para que no me echaran de menos. Me escondía debajo de la cama por horas mientras pensaba cómo hacerlo. Les pedía que fueran a un parque o a algún lado para quedarme solo, poder subir al techo de mi casa y terminar con mi vida. El plan se desmoronó, porque su único requisito, quedarse sin compañía, nunca se cumplió. Si se iba para el cuarto iban sus hijos a entretenerlo. Si se levantaba de noche, Idalit lo seguía por la casa. Alegó que no podía dormir en la cama y armó un chinchorro en la sala. Idalit se pasó al sofá. Ya el diablo me había dicho cómo hacerlo, pero fue imposible. Un día me acerqué a un sacerdote católico y le pedí que hiciera una oración por mí. El hombre solo me puso las manos encima y dijo que rezara un Padre Nuestro. No sentí ningún alivio. Acepté ir con mi esposa a su iglesia cristiana y allá encontré el afecto y las palabras de aliento que buscaba. El deporte, después de su familia, se convirtió en su segunda salvación. Hoy esta es su rutina. Se despierta a las 5 de la mañana. Si su esposa está de turno, esa enfermera, prepara el desayuno para sus hijos, quienes solo intervienen si el menú incluye arepas. A Franco se le pueden quemar. Ellos salen al colegio y él a entrenar. Vuelve a la hora del almuerzo y de nuevo, si su esposa no está, él lo hace. Por seguridad no cocina con aceite. En las tardes se entrena en la Villa Olímpica o en su casa donde tiene hasta pesas que él mismo construyó con cemento. El deporte exige mucha responsabilidad y constancia, dice. El orgullo es para sus hijos, agrega. En una de las paredes de su casa hay por lo menos 18 medallas que cuelgan de 11 puntillas. En la del centro están, entre otras, la de plata de los Juegos Suramericanos de Santiago de Chile 2014
y La Consentida, con un listón naranja y una leyenda en letras blancas que reza Toronto 2015. Después de Toronto, en los Juegos Nacionales y Paranacionales, la jabalina le valió al soldado Eduardo Franco una medalla de plata, otra de bronce y un premio de manos de otra víctima del conflicto, Alan Jara, entonces gobernador del Meta. Jara es el único secuestrado de las FARC que recién liberado, en febrero de 2009, hizo gala de su sentido del humor. Contó, por ejemplo, que le había aconsejado a un comandante guerrillero conseguir una olla express para hacer frijoles. A Eduardo Franco le cae bien Alan Jara. A veces se me viene a la mente que quería quitarme la vida porque creía que no podía enseñarles nada a mis hijos. Ahora viven pendientes de que tome los suplementos, de mi preparación y mis cuidados. Ellos y el entrenador Vergara son mi equipo. De pequeños, si oían un helicóptero salían corriendo a la calle hasta en calzoncillos y gritaban emocionados: ¡Mi papá, mi papá! Con el deporte todavía soy su héroe. La familia de Eduardo Franco ignoraba la idea fugaz del suicidio que no fue. Venganza. Ese fue el motivo que lo empujó a vestir el camuflado. Eduardo Franco tenía claro que quería ser militar desde la noche en que las FARC irrumpieron en la finca vecina de unos amigos de sus padres y los masacraron a ellos y a sus hijos. Los mataron a todos. A los 3 meses los paramilitares incursionaron en una finca donde jarnaleaba. A él lo amarraron y a punta de golpes lo sometieron y estrellaron su cara contra el suelo. Luego retuvieron a otro de los trabajadores. También lo ataron y frente a sus compañeros lo ejecutaron. De ahí los paramilitares salieron tras la madre y los hermanos del jornalero y también los asesinaron. Algunos de los cuerpos quedaron tendidos boca abajo en ropa interior. Fue terrible. Apenas cumplió 18 años en 1999, se presentó para el servicio militar y en noviembre de 2000 ya era soldado profesional con oposición de sus padres. Ellos veían noticieros, los cuales en los 90 mostraron con demasiada frecuencia imágenes de uniformados rendidos con las manos sobre la cabeza o de pueblos arrasados con pipetas de gas usadas como bombas. Al finalizar esa década, había más de 500 soldados y policías en cautiverio. Cuando Eduardo Franco empezó como soldado profesional en Meta, el departamento donde operó casi toda su carrera, se marcaba el inicio de la zona de distensión. Un área que estableció el presidente Andrés Pastrana por exigencia de las FARC, 42.000 kilómetros cuadrados sin fuerza pública para hablar de paz. Un par de meses después de haber ingresado como soldado profesional, tuvo su primer enfrentamiento en una vereda de Villavicencio llamada La Argentina, el 5 de febrero de 2001. De entrada notó la diferencia entre disparar en un polígono de práctica y disparar con una lluvia de balas sitiándolo. Igual, solo le importaba proceder con la venganza prometida. Descalabro total. Así se resume ese combate. La guerrilla nos emboscó y quedamos completamente incomunicados. Perdimos a 2 hombres, 7 más quedaron heridos. El radiooperador, un paisano, suplicaba que no lo dejáramos morir. Le habían pegado 2 tiros en el pecho. Nada pudimos hacer por él. El capitán nos ordenó cambiarnos el brazalete de identificación. Es la banda sobre el brazo con que una unidad del ejército puede distinguir a otra. ¡Qué error! El ejército nos confundió con los guerrilleros y nos daba plomo, nos lanzaba cohetes. Estábamos en un potrero brincando de esquina a esquina. Nos tuvimos que esconder detrás de una mata de bambú mientras guerrilla y ejército nos atacaban al tiempo. Éramos un grupo de 30 y después del combate solo la mitad continuamos. Con el tiempo encontró insulsa la idea de vengarse y asumió el ejército como un empleo. La guerra siguió su curso, aunque algo cambió. En marzo de 2008, después de 44 años de conflicto, la fuerza pública alcanzó por primera vez a un miembro del secretariado de las FARC. En un bombardeo en zona fronteriza de Ecuador, murió Raúl Reyes. Durante ese mismo año, en otras circunstancias, murieron 2 más del secretariado, Iván Ríos y uno de los fundadores de la FARC, Manuel Marulanda Vélez. Para 2010, las fuerzas militares iban tras el número 1 del secretariado y de todas las FARC, Alfonso Cano. El soldado Eduardo Franco hacía parte del grupo que lo perseguía. Mija, necesito que coja para Bogotá.
algo le pasó a su marido. Al otro lado del teléfono, Idalit, la esposa del soldado Eduardo Franco, entendió por las palabras y el tono usado por el coronel del ejército que no había tiempo para desfallecer. Dejó botada su clase de enfermería y salió de Villavicencio a Bogotá con tal desespero que arribó primero que su esposo, a quien transportaban en un avión ambulancia desde Neiva. Lo vio llegar al hospital militar Barbado, consciente, con mucho sueño y con la cara llena de tierra y de sangre. La teniente médico que lo acompañaba la autorizó para que se acercara. Me tocó la mano derecha. No fue capaz de hablarme y yo tampoco, por la inflamación, pero sabía que era ella. Me dolió tanto, quería explicarle que no era mi culpa, pero a la vez me sentía culpable de todo lo que ocurría. Y Dalí siempre me pidió que me saliera del ejército y ahí estaba, sufriendo por cuenta mía y yo ni siquiera podía asegurarle que iba a sobrevivir. Se me desinflamó un poco la boca y por fin pude hablarle. No sé qué le dije, pero sí que ella me repetía, tranquilo, Dios te ama. Preguntaba si me sentía bien. Aseguraba que volvería a ver. Apretó mi mano 2 veces y la retiraron. Recordar el momento en que quedé ciego es lo más difícil. Duele mucho. De verdad duele. Franco detiene su relato. Necesita llorar. Cuenta que a los 15 días le anunciaron por primera vez que el daño en sus ojos era irreparable. De nuevo hace pausa. Necesita llorar una vez más. Para mis hijos, el papá está bien. Pedían ver fotos mías y les contestaba que la cámara no servía. Entonces, cualquier día, se tomaron varias fotos y le entregaron la cámara a Idalit para que me las mostrara, para que el papá los viera. Ella solo lloraba. En la casa mi suegra y mi esposa eran las únicas personas que sabían que yo no podía ver. Los niños me llamaban todos los días al despertarse y me decían, ¿qué te pasa? ¿Qué parte te falta? ¿Tuviste un accidente? ¿Fue por una mina? Le dieron de alta y lo trasladaron al batallón de sanidad. Lo que encontró lo sacó de quicio. Quisieron dejarme en un alojamiento que no era merecedor ni para mí ni para ningún ser humano, con los baños llenos de excremento y camas que olían a orines. Allí, sin embargo, mantenían a los pacientes psiquiátricos. Al final me dieron permiso 1 mes para venir a Villavicencio y estar con mi esposa y los niños. Un carro del batallón me condujo a mi casa y salieron mis hijos, felices, a saludarme. Me vieron bajar del carro completo, pero tomado de la mano de una persona y con gafas oscuras. Traté de ocultar la realidad hasta el último minuto. Ahí comenzó una nueva vida para mis hijos, una vida con un papá ciego que se creía sin futuro. Dicen que la cuchara a la boca no se pierde. Es verdad, no se pierde. Pero si yo le tapo a usted los ojos, le pongo un plato al frente y le digo, ahí está su almuerzo, usted no va a saber qué le puse en la mesa, ni dónde está la cuchara, o si es un tenedor. Ahí es que se siente el cambio. La cuchara a la boca no se pierde, no, pero búsquela. Evite regar en la mesa. Llévese a la boca exactamente lo que se quiere llevar. Quizá no es difícil, pero tampoco es tan fácil como la gente piensa. Eduardo Franco volvió a aprender a comer en un instituto especializado. Aunque el explosivo no afectó sus piernas, tuvo que aprender a caminar de nuevo con un bastón negro que se convirtió en el guardaespaldas que lo guía por las calles. Con él no se percibe a sí mismo como una carga para su familia. Sentir el viento es todo lo que necesita para saber si está en una esquina o en la mitad de una cuadra. Se ríe de la gente que cree que manejar un bastón es como cerrar los ojos y andar con un palo. Dice, ya sin reírse, que hasta el bastón tiene su técnica. Cada vez que sube escaleras, las cuenta una a una y enuncia los números en reversa al bajar para no estrellarse con el piso. En Francia, cuando conoció la Torre Eiffel, se le olvidó hacerlo y no sabe por qué. Para aprender a lanzar la jabalina, el tacto ha sido su cómplice. Cada vez que el entrenador Jessis Vergara quiere enseñarle una posición, Eduardo Franco debe tocarlo de la cara a la punta de los pies y luego simularla. En competencias está prohibido hablar en la pista, por eso tiene un sistema de comandos. Un golpe en el hombro derecho dice, lanzo la jabalina inclinada. 2 palmaditas en la espalda significan tranquilo. El silencio traduce, lo hizo muy bien. Cuando no sueña con los demonios y dragones que pretenden cazarlo, en las noches se ve a sí mismo en el ejército en combates.
Sostiene, con el convencimiento que una idea así necesita, que Dios le había revelado que perdería la visión. La primera vez ocurrió en 2002, 8 años antes del accidente, con el que había soñado una sola vez. Fue en Cañojabón, Meta, un caserío de Mapiripán afectado por las FARC en los años 90 y en el que, a pesar de las denuncias de sus pobladores, los paramilitares ingresaron el 4 de mayo de 1998 y masacraron a 18 campesinos. Eduardo Franco se levantó 3 veces asustado. En el sueño se estiraba los párpados con los dedos y aún así solo había oscuridad. 2 años luego se soñó con una venda sobre los ojos. Se la quitaba pero no veía. Se pregunta si Dios le quiso mostrar que necesitaba un cambio, que debía poner a Cristo sobre todas las cosas. Quiero volver a ver y creo que Él en cualquier momento me va a dar la oportunidad. Y si no pasa, simplemente pasa la vida. Seguiré igual, vivo, ocupado y no me queda tiempo para pensar qué ocurre si no lo logro. En silencio, prestando máxima atención, Eduardo Franco oye películas y sus hijos las ven. No les gusta interrumpirlos para pedir aclaraciones, pero ellos con tranquilidad se las dan. Recién ocurrido el accidente le decían, «Papá, mira». De inmediato caían en cuenta y se alejaban llorando. Estuvieron en el psicólogo. Frases como, «Papá, es que no sé de qué forma explicarte», comenzaron a esfumarse. Idalit y él se casaron ante un notario en 2005 y, una década más tarde, ante un pastor cristiano. En la ceremonia religiosa, él cogió su propia argolla y por error se la puso a ella, que tiene los dedos un poco más gruesos. El anillo no bajó más allá de la mitad del anular y en las fotos quedó registrada la equivocación de la que él mismo se burla. Esa noche, ella estaba tan nerviosa que de un sorbo se tomó su copa de champaña mientras los 150 invitados apenas alzaban las suyas para el brindis. Como duramos tanto tiempo en unión libre, no pensé que fuera a generar tal expectativa en ella, en nuestras familias. Estaba dichosa y Dalit fue la reina. Creamos una calle de honor para que caminaran primero mis padres. Mi padre ya está en edad avanzada, pero quería que la gente viera que aún es fuerte. Lo que más me gustó fue que por primera vez teníamos una razón para juntar a las dos familias, la de mi esposa y la mía, que no fuera triste. La última reunión había sido para el funeral de mi hermano hace 2 años. Durante el nacimiento de Jefferson, su hijo mayor, el soldado Eduardo Franco patrullaba en San Juan de Aramena, Meta, la puerta de entrada a la serranía de la Macarena. Al regresar al batallón le entregaron un sobre que contenía una foto de un bebé y una carta de su esposa en la que le explicaba que el bebé era Jefferson. Lo conoció a los 20 días de nacido, ahora va a cumplir 15 años. El nacimiento de Alejandro, que va para los 13, coincidió con una operación militar en Guaviare en el que Franco participaba. Cuando se fue a terreno, su esposa tenía 3 meses de embarazo y en ese periodo solo pudieron intercambiar una carta. Ella le escribió en el 6º mes de su gestación y le entregaron la respuesta de su esposo el mismo día que daba a luz. Eduardo Franco vio por primera vez a su hijo menor 1 mes y 3 días después del parto. Ser militar es exponerse a no compartir con la familia. A mi esposa le decía que los cumpleaños o el año nuevo eran un día cualquiera. Mentira, lo decía de dientes para afuera. Hoy aprovecho al máximo para compartir cuanta fecha especial hay. Jefferson y Alejandro Franco son quienes ahora interrumpen el relato de su padre. Llegan del colegio con un uniforme de pantalón gris oscuro y camisa blanca. Los 3 comparten la nariz achatada, la cara ovalada, el pelo liso, grueso y oscuro y los ojos achinados. Alejandro es blanco como su padre y por eso se parece mucho más. Eduardo Franco se para, le sirve jugo y vuelve a sentarse para excavar una vez más en su memoria. Las medallas, testimonio de la segunda vida de este atleta panamericano, cuelgan entre 2 cuadros. El de un caballo negro que posa con elegancia y un diploma de marco dorado que certifica que el soldado profesional Eduardo Franco Contreras es paracaidista militar. De todo lo que vivió en el ejército, lo que más le gustó fue volar. El jefe de salto lo cogió del pecho. Una alarma y un bombillo verde se prendieron, se abrió la escotilla y se oyó un grito. «¡Salte ya! ¡Ya!». Le temblaba todo. Cuando empezó a contar 1001, 1002, 1003, como le habían indicado que hiciera antes de saltar, ya flotaba en el aire con el paracaídas abierto. Gritaba como si quisiera que lo oyeran en la tierra, que parecía diminuto bajo sus pies.
Al caer, una corriente de aire los zarandeó. Luego, a enrollarle paracaídas, alzarlo, correr hacia un carro que lo esperaba, recibir un nuevo equipo, esperar otro vuelo y volverlo a intentar. Hizo 5 saltos seguidos. Por eso consiguió el diploma que ahora cuelga en una pared de su casa y, lo más importante, el distintivo para portarlo en el uniforme y que todo el mundo se enterara de su hazaña. La primera vez, la verdad, no supe si me tiré o me tiraron. No me acuerdo de cómo se sentía el viento, no me acuerdo de nada, excepto de la sensación de mirar el paracaídas abierto y saber que dependía de esa cúpula y de Dios. Hacia abajo solo miré 2 segundos para ubicarme. Los instructores nos habían advertido de no hacerlo porque se siente como si la tierra viniera corriendo a atropellarlo a uno. Las escenas macabras lo atormentan, como aquella de una anciana que iba con su nieto de 4 años en un paraje rural del Tolima, pisó una mina y murió instantáneamente. El pequeño resistió unos minutos más, pero al final murió atrapado bajo el cadáver de su abuela. Eran 2 inocentes que nada tenían que ver con la guerra, dice. 2 inocentes, insiste. Las minas han destrozado a compañeros suyos. Estallan hasta en los árboles, de arriba abajo, y dejan solo pedacitos de botas o de camuflado, nunca el cuerpo. ¿Sus ojos siempre fueron de ese color bonito o cambiaron con el accidente? No sé. Primero dígame, ¿de qué color son? Entre grises y azules. Mis ojos siempre fueron café claro como miel, o sea que sí han cambiado de color. Siempre me dicen que tengo ojos bonitos, pero no pensé que fuera por... Hasta hoy me entero de que son grises. Con ellos tengo un problema, me duelen muchísimo. Aquí mientras hablo con usted me duelen impresionante. Es como si me los apretaran con mucha fuerza. Los médicos me han sugerido varias veces que lo mejor es retirarlos. Yo les digo que no y que no. Ningún medicamento para amainar la molestia en los ojos ha funcionado. Le duelen, todos los días le duelen. Debe usar gotas lubricantes cada 4 horas y si está en la calle cada 2 para que no se le resequen ni se le rayen al parpadear. ¿No hay otras opciones? Solo que me lo saquen, pero entre vivir con dolor y vivir sin ojos me quedo con el dolor. Retirármelos sería la última locura del siglo. Y Dalit y mis hijos dicen que si pudieran darme un ojo me lo darían, porque al menos uno sería suficiente para poder volver a guiarlos en todo. Suspira. Ya vengo. Voy a hacer un juguito de tomate de árbol. ¿Quiere jugo o me lo va a despreciar? Si me lo desprecia, no la vuelvo a mirar. Se para rápidamente y se ríe camino a la cocina. Hoy, por cuenta del clima, Eduardo Franco es un repartidor profesional de bebidas. Villavicencio alcanza los 35 grados centígrados. Domingo, mayo 25 de 2008. Alias Timochenko aparece en un video que transmite la cadena venezolana Telesur. El viento agita las plantas que están detrás suyo, así como una bandera de Colombia con las letras FARC en negro. Vestido de camuflado, con un trapo verde alrededor de su cuello y su distintiva barba, el integrante del secretariado lee en tono más político que marcial. Con inmenso pesar informamos que nuestro comandante en jefe, Manuel Marulanda Vélez, murió el pasado 26 de marzo como consecuencia de un infarto cardíaco, en brazos de su compañera y rodeado de su guardia personal y de todas las unidades que conformaban su seguridad, luego de una breve enfermedad. Sin la muerte de Manuel Marulanda Vélez, Alfonso Cano no se habría convertido en el número 1 de las FARC. Sin la orden de perseguir al número 1 de las FARC, el soldado Eduardo Franco no habría perdido la vista el 15 de junio de 2010. De la base de Apiay salimos con una misión: neutralizar a Alfonso Cano. Sabíamos que se escondía en el Cañón de las Hermosas. Nos enviaron a Neiva Huila y de ahí partimos en helicóptero hacia el sitio donde nos iban a insertar. Se equivocaron. A 3 lanceros nos soltaron donde no era. Al día siguiente los ubicaron en el lugar que sí correspondía. El ambiente se sentía tenso. Las minas que lo rodeaban eran un presagio. Habían tantos artefactos instalados, recuerda él, que era como estar en una ciudad colapsada por los carros. No en vano, el Cañón de las Hermosas es considerado, según el programa presidencial contra las minas, una de las 9 regiones naturales del país más afectadas por este tipo de explosivos. Las pusieron de afán, con descuido, como evidencian los cables sobre la tierra. Nota a pie de foto. A través de las curvas, el tiempo y los huecos del camino, Eduardo ha aprendido a reconocer varias rutas de buses. Fotógrafo.
César Romero para el Centro Nacional de Memoria Histórica. Llegamos a un campamento donde encontramos indicios de que había estado el señor Cano. Municiones, libros, cosas para perros. En una casa había más de 2000 cables dúplex y un cargamento de minas selladas. En dirección hacia el sector donde creíamos que se podía capturar ese bandido, un guerrillero detenido pisó una mina. Mientras lo auxiliaban, me senté con un compañero a descansar. Resultamos hablando de nuestros arrepentimientos, pero él frenó la conversación. Tengo que hacer una necesidad. Insistió en que nos corriéramos un poco. Yo no quería. Entre los dos, invisible, había un artefacto. El compañero del soldado Eduardo Franco se alejó unos 3 metros. Franco se paró y al hacerlo sonó tic, como hacen las agujas de los relojes. Miró hacia la tierra y notó un bulto pequeño. Giró el pie o se movió hacia adelante o quizá estornudó. La verdad, no sabe cómo se activó la mina, solo que hubo una explosión. Me atendieron de una, hasta me tomaron fotos. ¿Quiere verlas? No supe qué responderle. Nadie me había hecho tal oferta. Los segundos en que balbuceé fueron suficientes para que él tomara su portátil, ubicara las fotos, volteara la pantalla hacia mí y me las mostrara. Eran 4 fotos. Yacía sobre el suelo y se veía un poco más cachetón, quizá por la barba abundante que había mencionado. No se afeitaba desde la misión anterior. Tenía entonces 30 años. Su cara estaba ensangrentada, su camuflado rasgado y sus ojos cerrados. Tenía muchas esquirlas en la cara. El maxilar superior derecho estaba fracturado. Perdí el conocimiento y la visión total de forma inmediata. El helicóptero que llegó a sacarme no podía aterrizar. Era demasiado peligroso. En toda la zona habían puesto minas. También podían derribarlo los guerrilleros, así que tuvieron que bajar la camilla y montarme. Recuperé la conciencia en el Hospital Universitario de Neiva. ¿Quién juega hoy? Fue la primera pregunta que le hicieron los médicos para constatar su lucidez. Para esa época en Sudáfrica se disputaba la Copa del Mundo número 19. Respondió que el juego era entre Brasil y no se acordaba. Tenía razón, ganó Brasil 2-1. El partido era contra la República de Corea.